escuchad, mañana empieza hoy, alcemos nuestras voces, hablan de libertad. Izquierda Unida ya crecerá, el clamor del pueblo está unido en un canto de solidaridad. Antes de nada, yo quiero agradecer a los compañeros que han estado aquí, arriba ahora, presentando, y que lo van a hacer toda la noche, esa cariñosa presentación. Y daros a todos vosotros la bienvenida a este acto en nombre de Izquierda Unida. Es una inmensa alegría veros aquí hoy para escuchar la palabra de un programa capaz de transformar esta tierra, nuestra Andalucía. Yo voy a hablar de dos hermanas, casi exclusivamente de dos hermanas. Y por dos razones que yo creo fundamentales. La primera, porque la política desde la izquierda, la política que quiere transformar las cosas, que quiere estar con la gente en la calle, se hace desde abajo. Y yo soy de dos hermanas, y nosotros somos de dos hermanas. Y la segunda, porque dos hermanos lo llevamos todo aquí dentro, y aquí. Y es nuestra preocupación diaria, y tenemos que hablar de lo que sabemos. Yo voy a hablar de dos hermanas. Dos hermanas es un pueblo que hay quien dice, y esto se lo quiero decir a Felipe, a Julio cuando llegue, que está al llegar, a Juan Ramón. Sí, compañero, hay quien dice que dos hermanas es un pueblo que no tiene personalidad. Y está muy equivocado. Dicen eso a veces porque a lo mejor no hay demasiados monumentos, por cosas de ese tipo, por cosas de fachada. Dos hermanas es un pueblo único, único. Dos hermanas tiene una gente única. Dos hermanas tiene una gente capaz de volcarse en todo lo que hace y pone todo su empeño, que hace de este pueblo un pueblo único. Y por eso hay que hablar de dos hermanas. Y vamos a decir algunas cosas de dos hermanas. Dos hermanas tiene un presupuesto municipal este año de 4.387 millones de pesetas. El año pasado 3.800 millones de pesetas era el presupuesto para todo el año. Pues bien, sobraron. Al ayuntamiento le sobró el año pasado 338 millones de pesetas. ¿Sabéis lo que eso significa? Es decir, casi el 10% del presupuesto de dos hermanas el año pasado no se empleó, no se gastó. Pero sobraron 338 millones cuando, solo por ejemplo para cultura, se destinaron 19 millones, para enseñanza 37, para sanidad 3 millones, para juventud 4 millones y para servicios sociales 20 millones. Es decir, el dinero que se empleaba para gastos de funcionamiento de aquellos aspectos que permiten una mayor calidad de vida de los ciudadanos no llega ni a la cuarta parte de lo que sobró, es decir, de lo que no se supo gastar. ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe gastar ese dinero? Por una razón muy sencilla, por la misma razón que se hace en la autonomía y que se hace en el gobierno central, porque no se defienden los intereses de los ciudadanos, se defienden otros intereses. Si no, ese dinero se hubiera puesto al servicio de las necesidades que hay, y hay muchas todavía, muchas necesidades en este pueblo. Se hacen muchas obras, muchas obras, pero ¿quién las mantiene luego? ¿Dónde se está procurando buscar el sistema para mantener esas obras? Y se hacen muchas obras que en muchos casos son obras caras a la galería. Aquí tenemos una ronda urbana. Ya ha habido 5 accidentes que yo sepa por el trazado que ha habido. Pero queda muy bonito electoralmente inaugurar la obra esta de la ronda urbana. Queda bonito pintar el centro de Dos Hermanas, gastarse 180 millones, más luego unas máquinas que lo cuiden, cuando en la barriada de Ibarburu los vecinos tienen que pagar dinero de su bolsillo para que le asfalten la calle. Ese es el tipo de política que se está haciendo en Dos Hermanas ahora. Ese es. Así. Y queda bonito también
esa ronda, ya digo, con esos accidentes que ha habido, para que luego las zonas verdes de los barrios, donde de verdad lo disfrutan la gente, ¿eh? Lo que disfruta la gente día a día, donde se sienta el hombre mayor, donde el niño juega, la cuiden los propios vecinos. O se hacen cosas como recepcionar barriadas como La Motilla, cuando hay barriadas como Canteli y muchas otras, Ciudad Blanca, etcétera, sin recepcionar todavía sin recepcionar. Eso corresponde a un modelo de política que persiga lo de siempre, la misma historia de siempre. Dos Hermanas hay muchas necesidades. Este es un pueblo grande, un pueblo sevillano, un pueblo andaluz, y yo tengo la impresión de que los problemas que aquí hay son los problemas de Andalucía, los problemas de Sevilla. En Dos Hermanas tenemos una de las tasas de paro más grandes de la provincia de Sevilla y, por tanto, tenemos una de las tasas de paro más grandes de todo el Estado español, ya no digo de la comunidad. Pues bien, aquí no hay iniciativas públicas de promoción de empleo estable. Aquí las iniciativas que hay son acogerse a plan de subsidio, quizá por aquello de que la gente que trabaja 6 meses suele ser agradecida a la hora de depositar el voto. Pero Andalucía joven, y llevamos 5 años con todavía no ha salido una iniciativa de empleo estable que yo conozca. Ni una. Aquí hay gente del sindicato, bien lo saben ellos. Ni una. No ha salido ni una sola iniciativa en ese objetivo que teóricamente lo que debe perseguir es la promoción del empleo juvenil. Ni una empresa, ni una cooperativa, nada que permita que la gente joven encuentre trabajo, sino que cada año tras año van a seguir buscando esos 6 meses para mantenerse mínimamente. Bueno, hay una excepción, porque toda regla tiene su excepción. Hay 19 personas que desde el año 86 vienen trabajando permanentemente en el ayuntamiento con cargo a Andalucía Joven. Lo que pasa es que esa excepción, como todas las cosas, pues tiene su matiz. Y su matiz es que, si no todo, la inmensa mayoría de ellos tienen muy ardía el carnet de Juventudes Socialistas, ¿eh? Muy ardía. Eso no preocuparos, que por ahí no hay problema. El problema del empleo es serio, pero ya digo que no hay esa preocupación. Aquí no se crea un Consejo Económico Social, por ejemplo, algo perfectamente previsto en la ley. Los sindicatos aquí no se les llama para nada. Aquí los empresarios tienen vía libre en el ayuntamiento, pero los sindicatos no se cuentan con ellos para nada. Y un dato para hablar del empleo, el último dato, para seguir analizando esta realidad de Dos Hermanas. En el año 83, cuando dejó la alcaldía alguien a quien yo creo que, en fin, que es el maestro de toda la gente que estamos aquí y de mucha gente que vendrá posteriormente, que se llama Manuel Benítez Rufo y que está ahí sentado. Que sí, que ha enseñado lo que es otra forma de gobernar. Ese eslogan que hay ahí, si alguien lo ha demostrado, ese hombre que está ahí. Pues cuando este hombre dejó la alcaldía, la plantilla que había fija en el ayuntamiento, es la misma, quizás algo más, de la que hay hoy en día, en el año 90, 7 años después. Porque allí se hacía una política de empleo estable. Al ayuntamiento se le daba el papel que debe de cumplir, cubrir las necesidades sociales de este pueblo. Pues bien, hoy hay la misma plantilla, pero ojo, en aquel año teníamos 600 y pico millones de presupuesto municipal y hoy hay 4.387 millones. Ahí se expresa un poco lo que podía ser una política de empleo. Y una política de empleo podría ser iniciativas concretas que desde el ayuntamiento se podrían hacer. Por ejemplo, llevamos desde el 83 dando la tabarra, queremos un patronato de la vivienda, una empresa pública de vivienda. El señor alcalde de este ayuntamiento nos dice, año tras año, que hacer un patronato de la vivienda, con todo lo que supondría de cubrir necesidades sociales y todo lo que supondría de crear empleo estable, mucho más los años que hemos vivido de aumento de la construcción, sería hacerle la competencia desleal a los constructores. Esto nos dicen desde un planteamiento de política presuntamente de izquierda. Sin embargo, lo contrario de esa política es que la especulación en Dos Hermanas está llegando a límites absolutamente increíbles. Y voy a deciros 2 cosas, anticipándonos al futuro. Yo no quiero ser ningún pitonizo. Queréis saber que dentro de tal vez un año, no más, se recalificará como suelo urbanizable
parcelas, por ejemplo, como la que hay frente a la venta Manolín, o como la que hay entre el campo y la calle Doctor Fleming. ¿A que lo vemos? Apuntadlo por ahí si queréis. Dentro de un año hablaremos de eso, casi seguro, porque ahí se mueven muchos intereses. Pero cuando esos intereses se mueven en Dos Hermanas, en estas Dos Hermanas nuestras, para otorgar 48 viviendas sociales, algunas de las cuales son de una habitación y 2 habitaciones para familias de 8 hijos, se presentan 800 solicitudes. Y no hace falta un patronato de vivienda, según parece. Y en Dos Hermanas, en Semana Santa teníamos 27 familias en 2 habitaciones, que es el despacho de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, porque no tenían dónde ir, porque no tienen vivienda y no sabían dónde estar. Y en Dos Hermanas ahora mismo, en el Ayuntamiento tenemos un grupo de familias de un bloque de viviendas sociales de Los Potros que se está cayendo en este momento, que tampoco tienen dónde ir. En el Ayuntamiento están encerrados. ¿Hace falta o no hace falta una política de viviendas sociales de verdad? ¿Eso no es una política de izquierda? Hablemos claro de una vez. ¿O es que hay que respetar a los constructores y a los especuladores? Y hay más problemas en Dos Hermanas. En Dos Hermanas vivimos, es normal porque es un pueblo, una población de un cinturón metropolitano. Estamos cerca de Sevilla y vivimos un problema gravísimo, la juventud. Un problema de drogadicción, gordo, difícil. Han muerto ya muchos chavales aquí. Evidentemente nadie tiene una varita mágica para ese problema, pero aquí lo vivimos quizás más que en otros sitios, quizás más que en otros sitios. Pero a uno le duele ver que las iniciativas que hay para superar este problema son casi siempre iniciativas privadas. Aquí hay una entidad, Antari, está haciendo una buena labor, pero desde el ayuntamiento, desde las instituciones públicas no se hace nada. Se habla de que si no sé qué historia de competencia ni qué puñeta. ¿Para qué sirve un ayuntamiento? ¿Por qué se habla de competencia? ¿Para qué puede servir un ayuntamiento si no está al pie de los problemas que viven los ciudadanos? Evidentemente hay muchas soluciones, muchas. Hay un problema de educación, hay un problema de trabajo, hay un problema de represión de los traficantes, habrá muchos problemas. Pero lo que no se puede hacer, lo que jamás se podrá hacer, es darle de espalda a un problema como este que vive la juventud, sobre la base de que no hay competencia. Ahí estamos todos comprometidos, todos comprometidos, todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Pero duele un poco pensar que una institución pública no es capaz de afrontar un problema de este tipo y no se hace nada desde ahí, nada. Y es hora ya de que empecemos algún día a hacerlo. Y yo no me quiero alargar, yo voy a terminar con brevedad. Tengo un eslogan ahí enfrente, ya decía yo antes que Manolo Benítez representaba ese eslogan. Aquí hay un estilo de gobernar en este ayuntamiento. Ese estilo se expresa en que los constructores, los grandes empresarios, y digo nombre, a mí no me importa, Rafael Pérez del Hiperbalme, Miguel Espina, Curro Benítez, no necesitan citas previas en el ayuntamiento para nada, para nada, entran por allí como periquillo por su casa. ¿Por qué hemos vuelto a los tiempos antiguos? ¿Por qué hemos vuelto a los tiempos antiguos? Hay un detalle anecdótico que no sé si lo sabréis. Hasta tal punto hemos vuelto a los tiempos antiguos que aquí nunca ha habido, por ejemplo, tradición de escaparate en el día del Corpus Christi. Bueno, pues desde hace 2 años se hace tradición de escaparate del día del Corpus Christi, sí. Algo del peso específico que tienen las hermandades que yo no me meto con ellas. Pero que implica, es un hecho anecdótico de cómo hemos vuelto a los tiempos antiguos. Sin embargo, frente a eso, cuando la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, por ejemplo, que está en auge, que afortunadamente para nuestro pueblo está reconstruyendo y tirando para arriba, que representa el sentir de una gente capaz de luchar sin un interés personal ninguno, ningún interés particular de nada, que lo único que intentan es articular esta sociedad, lo único que intenta es procurar que los vecinos tengan cada vez más protagonismo, una democracia más activa, que echan horas y horas y las horas que hagan falta por buscar ese objetivo. Pues a lo mejor cuando la Federación Local de Asociaciones de Vecinos pide una cita se la dan con 4, 5, 6 días después y con un delegado que no pinta nada en el ayuntamiento, el amigo Guisado, vamos, que eso es un poco perder el tiempo. Antonio de la Laza, que está por ahí, bien sabe que no se consigue gran cosa hablando con él. Y eso es un estilo, eso es una forma de gobernar, el plegarse a lo de siempre, el plegarse al estilo de siempre, en vez de mimar a esas entidades, a esa gente que está haciendo el pueblo día a día, los que de verdad hacen el pueblo, la asociación de vecinos, las APA, los clubes culturales, los sindicatos, que para nada se llaman en este ayuntamiento, nunca, a nada. Eso corresponde a un estilo de gobernar.
el estilo del respeto a aquella gente que tiene dinero, el estilo de los de siempre, la misma historia de siempre. Y eso es lo que se está dando aquí en Dos Hermanas día a día. Y yo creo que esa es un poco algo de una radiografía de Dos Hermanas. Ya digo que yo no me quiero extender. Aquí puede darse esta impresión, y a mí no me gustaría que Felipe Alcaraz, que Juan Ramón Medina y que nadie se llevara esa impresión negativa de este pueblo, porque no lo es. Yo creo que hay que hacer una radiografía de lo que pasa para poner los medios, para intentar superarlo. Pero en Dos Hermanas también hay otras cosas. Y hay otras cosas que yo creo que hablan de un futuro distinto, nuevo. Y esas otras cosas para mí es el pueblo de Dos Hermanas, son esas entidades. Y son el área de juventud de Izquierda Unida, y el área de Montequinto, y el área de educación, el área de salud, el área vecinal, la gente del Partido Comunista de Andalucía. La gente que siente en el pueblo porque lo viven, porque no persiguen nada más que la lucha por los intereses del pueblo, por la justicia y por la libertad de este pueblo. Y esa gente, seguro, seguro, que van a conseguir que este pueblo cambie. Y el día que cambie este pueblo, el gobierno de este pueblo, no se va a volver nunca más atrás. Ese día será el día que de verdad la democracia habrá calado ya profundamente en este pueblo, en que la gente de Dos Hermanas va a gobernar de verdad este pueblo, en que la justicia, la libertad y una democracia auténtica se va a enseñorear de verdad en este pueblo. Ánimo, compañeros. A esa gente yo quiero decirle desde aquí, porque es mi misión. No cansaros nunca, tirad para adelante, el futuro es nuestro y tenemos un nuevo amanecer. Felipe, tienes que ser presidente. Julio, no te canses jamás. En Dos Hermanas vas a tener un apoyo de gente seria. El futuro es de verdad nuestro. Gracias, compañeros. Compañeras, compañeros, el día 23 de junio puede empezar, si nosotros queremos, una nueva fase política en Andalucía. Quizá haya mayor participación, mayor transparencia, quizá haya mayor igualdad. Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, oferta, explica la necesidad de un nuevo impulso ético y también la necesidad de un nuevo impulso de renovación política, de regeneración política. Hace falta un nuevo impulso ético en la sociedad andaluza, en la sociedad española. Ante los casos de corrupción, ante los chantajes, ante los engaños múltiples y las contradicciones que se están produciendo, hay una frase que repite el sentido común popular, que repite la gente por todos sitios. La gente dice, todos los políticos son iguales. Pues no, nosotros no somos iguales. Hay una nueva línea divisoria en Andalucía que separa de una parte a aquellos que dicen una cosa en la oposición y otra cosa en el gobierno. Aquellos que dan un discurso en una provincia y cambian ese discurso en la provincia contigua. Aquellos que cuando tienen el poder no lo utilizan como lo que es, un depósito transitorio que el pueblo te entrega para que tú realices un servicio público y que si consigues la mayoría absoluta o la minoría mayoritaria, con el poder te entregan el presupuesto, el dinero público. Y hay que emplear también de forma rigurosa, milimétricamente rigurosa, ese presupuesto público. Y no se emplea bien. Nosotros estamos hablando de la ética civil, la necesidad de hacer coincidir las palabras con los hechos, la necesidad de que el poder político y de que el presupuesto público, el dinero popular, se emplee de manera adecuada, la necesidad de que el Parlamento juegue su función, de que el Parlamento recupere el prestigio que no tiene porque hay una mayoría absoluta aplastante que no permite debatir, que no permite a la oposición controlar, que no permite que se instauren comisiones de investigación para clarificar una serie de cosas que están todavía en las zonas oscuras
de la mayoría absoluta. Hemos puesto una querella criminal a Juan Guerra, lo sabéis. Nos hemos personado como Acción Popular. ¿Por qué? Porque no nos dejaban investigar en el sitio donde corresponde, el Parlamento, el Poder Legislativo. La mayoría absoluta no permite que entre ninguna bocanada de aire fresco, ni siquiera cuando se produce un gran escándalo social, como en el caso de Juan Guerra, Naseiro y otros que acaban de surgir por este lado de Andalucía. Ante esto podíamos hacer dos cosas: callarnos o intentar entrar en el poder jurídico a través de una querella para demostrar que el poder, que el dinero, que no se puede utilizar un apellido o la afinidad con un partido o con un gobierno como se está utilizando, porque están desprestigiando la democracia y porque están aprovechándose del poder de una manera descarada. Hoy, en rueda de prensa en Sevilla, en función de las cosas que se están conociendo a través de las declaraciones de los testigos y de los presuntos implicados, hemos anunciado que vamos a pedir el procesamiento, el juicio oral contra Juan Guerra por falsificación de documento público y mercantil y por malversación de fondos públicos, ya que se ha utilizado un despacho de la delegación del Gobierno para que un hombre pase del cero al infinito, del cero de estar parado al infinito de tener hoy un patrimonio personal de más de 1.500 millones de pesetas. Y hay gente que nos pregunta por ahí si el PSOE pierde la mayoría absoluta, si nosotros le vamos a echar una mano. Primero hay que decir una cosa: gobernabilidad no es mayoría absoluta. En Europa es raro el partido que tiene mayoría absoluta. Aquí el pueblo le ha dado a un partido el máximo poder que ningún otro partido ha tenido en ningún momento de la historia de este país, el PSOE, y aquí en Dos Hermanas también en el ayuntamiento. ¿Cómo se utiliza ese poder? No es gobernabilidad, eso es un poder totalizante, no hay que confundir. En Europa nadie tiene mayoría absoluta. Pero nosotros le vamos a decir al PSOE que hay dos condiciones para que podamos no entendernos, sino incluso sentarnos alrededor de una mesa a discutir de política. La primera condición es que hay que aclarar los casos de corrupción pendientes, que hay que investigar en el Parlamento o donde sea, y hay que clarificar los hechos, porque ya estamos seguros que el hermano de Juan Guerra, no voy a pronunciar su nombre, el hermano que Juan Guerra tiene en el gobierno, conocía lo que estaba pasando y había transferencias del PSOE que han ido a nombre de Juan Guerra y por lo tanto, si no se ha dimitido, debiendo dimitirse, nosotros, por razón de rigor intelectual, por razón de transparencia, no podemos, sin clarificar esto, entrar a discutir políticamente con nadie. La segunda condición es el programa. Hay programa de cambio. De honestidad ya hemos visto que no. Hay programa de transformación, hay programa de desarrollo equilibrado de Andalucía, hay programa con respecto a los jubilados, con respecto al retroceso perenne, a veces insuperable, de la mujer y de la juventud en Andalucía, hay programa drástico de lucha rigurosa sin cuartel contra la droga, ¿sí o no? Hasta ahora no lo conocemos. Y me podéis preguntar, ¿es que no habéis leído el programa? ¿Sí? En papel no, en el papel todavía no, lo hemos leído en la realidad y no se persigue al que acumula dinero por la droga, se está invirtiendo el dinero negro de la droga tranquilamente, lavándose el dinero. Hay inmuebles en Marbella que se venden 3 veces al día porque hay por ahí una consigna del gobierno que dice que hay que ganar dinero como sea y cuanto antes, y que este país es un paraíso para que la gente gane cuanto más mejor y lo más rápidamente posible. Por lo tanto, no hay coincidencia en los hechos. Ellos quieren construir Costa Doñana. Ellos han hecho una Andalucía de 27% de paro, de 30% de empleo precario eventual y de 12 o 13% de economía sumergida. Ellos han hecho una Andalucía donde los jubilados,
por el mero hecho de ser andaluces, no hay otra explicación, cobran 2.500 pesetas menos que la ya ridícula media nacional. Ellos han hecho una Andalucía donde aquí, por habitante y año, se recibe para salud 39.000 pesetas. Voy a redondear sin perder las proporciones. La media nacional son 40.000. La media de Cataluña, Madrid, País Valenciano son más de 41.000 pesetas. Claro, hay más de 45.000 andaluzas en listas de espera a ver si los operan, a veces de intervenciones urgentes que no se pueden hacer. Nos contaba el otro día el coordinador de salud durante el debate del programa algo que ha pasado. Una mujer va, le diagnostican cáncer de pecho, una de las enfermedades que hay que prevenir, que hay que invertir para prevenir, que está castigando duramente a las mujeres. Se le dice a la mujer, ve que te pongan las radiaciones, llega, la pasan a lista de espera. 1 mes, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, sin pasar a radiaciones. Se le pasa el cáncer de pecho del uno también al otro. El otro día en Granada, en un acto asiste un médico, planteamos este tema, y en el coloquio nos dice, sí, es cierto, pero no solo pasa porque no te dan radiaciones, sino que, por ejemplo, en Granada nos dijo, hay el apartito ese, se llama mamógrafo, solo 2 mamógrafos para prevenir el cáncer de pecho de las mujeres. No se previene, no se gasta en salud y se siguen gastando. Ahí está el sí a la OTAN. Ese sí que se dio en Andalucía, 2 síes por cada no, que supone 375.000 millones de pesetas al año en armamento. Nosotros planteamos que Andalucía, desde un programa alternativo, desde un programa que se ha hecho en base a la pregunta ¿qué haríamos nosotros al día siguiente de empezar a gobernar? Pregunta humilde, pero que nos hace aterrizar de inmediato, que nos coloca de inmediato ante los problemas que hay. Planteamos un desarrollo equilibrado, no desigual como el que hay ahora. Planteamos la planificación democrática para distribuir con justicia, sin que aumente la desigualdad social y territorial. Planteamos la creación de una consejería de la mujer, de una consejería del mar. Planteamos que Andalucía no puede seguir jugando el papel que está jugando en el seno del Estado. Planteamos que Andalucía es competitiva, que nadie nos cree complejo de inferioridad. Andalucía es competitiva en una serie de productos en los cuales ningún país de Europa, por mucho nivel tecnológico que tenga, nos puede hoy superar. Andalucía es competitiva en astilleros, en la construcción de barcos de mediano tonelaje. Andalucía es competitiva en la pirita. Andalucía es competitiva en los pinos blancos, muy importante, con comarcas que ya no encuentran salida de ningún tipo y que están sometidas a una reconversión que supone el arranque masivo de las viñas. Andalucía es competitiva en aceite de oliva. Andalucía es competitiva en productos de huerta y frutales. No hay igual un tomate andaluz que una especie de tintero con tinta roja, que son los tomates que se crían en los invernaderos de ciertos países de Europa. Andalucía es competitiva en mármol. Andalucía es competitiva en almendra. Andalucía es competitiva en arroz. ¿Qué pasa entonces? Muy sencillo, que no la dejan competir. Que hay una política de reconversión, que hay una política de no financiar los excedentes, lo que sobra no se manda al tercer mundo. Cada palabra que yo pronuncio aquí está muriendo un niño en el tercer mundo. Lo que sobra, para que suban los precios, para que el mercado se estabilice, se está alimentando con mantequilla a los cerdos de Europa, se están enterrando las naranjas aquí, se están tirando las manzanas al mar para que suban los precios. Y hoy en Madrid, ganaderos y agricultores han tenido una enorme manifestación ante el ministro de Agricultura, señor Romero, que no ha encontrado otra salida que una represión a palos a hombres, mujeres y niños por las calles de Madrid. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa del señor Romero. Andalucía tiene que jugar una carta muy importante que tiene.
Una carta que no nos ha regalado nadie. Una carta que ganamos nosotros en 1980. Es un as. Un as que Borgoya tenía en la manga, que no ha jugado, que no se ha atrevido a jugar. Quizá porque creía que el silencio le iba a mantener en el sillón, incauto de él, porque al final lo han barrido sin piedad ninguna. Esa carta es un estatuto de máxima competencia. Esa carta es la vía rápida y profunda a la autonomía. Esa carta es el artículo 151 que conquistamos y que no se ha utilizado. Ese poder político al mismo nivel que vascos, catalanes y gallegos. Ese poder político que ahora hay que utilizar. Hay que jugar ese as, como se juegan los ases, con un pequeño golpe en la mesa del Estado, diciendo que no estamos dispuestos a que confederen el norte, dando especiales condiciones a otros pueblos y regionalicen el resto, incluida Andalucía, porque no estamos dispuestos a que se viole, que se violente el artículo de la Constitución que dice que hay que superar los desequilibrios interterritoriales. Por eso estamos planteando un desarrollo equilibrado de Andalucía, con el objetivo del empleo, con el objetivo de un desarrollo viable que tiene dos límites que no se pueden negociar: la ética civil y el equilibrio ecológico, y que han sido transgredidos brutalmente en casos como el de Juan Guerra o el Parque Nacional de Doñana. Por eso estamos planteando que el ahorro andaluz se quede aquí. La mitad del ahorro se va a través de inversiones en zonas, en empresas, incluso multinacionales, más rentables, o se va porque este año, querido compañero autónomo de la pequeña y mediana empresa cooperativista, el Banco de España ha dicho que hay que bajar los créditos. Si el año pasado fue el 20,9 el crecimiento del crédito, el crédito social, el crédito de la economía social, este año hay que bajar al 10. Pujol ha dicho que no enfría la economía, que no aplica esta resolución del Banco de España. Euskadi lo mismo, el nuevo Pujol de Galicia, don Manuel Fraga, igual, y aquí estamos aplicando la reducción de crédito y afecta precisamente a esos pequeña y mediana empresas, cooperativistas, autónomos, que dan el 82% de los puestos de trabajo y que no son interlocutores de don Felipe González. El único interlocutor es el señor Cuevas, el gran empresario, que solo aporta el 15% de los puestos de trabajo. Pues bien, lo que no se gasta en créditos baratos para crear empleo, para crear cultura empresarial en la economía social andaluza, lo mandan las cajas, por ejemplo, a lo que se llama el interbancario, un mercado de dinero que hace que el ahorro andaluz se invierta por razones también de beneficio en empresas que dan mayores beneficios, empresas de fuera de Andalucía, del norte de España, incluso multinacionales. Es decir, los andaluces estamos creando empleo, pero fuera de Andalucía. Por lo tanto, hay que ir a una política que cambie la ley de órganos rectores y que empiece a ayudar a la economía social, que empiece con una inversión de choque para empleo de mujeres y jóvenes, que acabe con el problema de la droga, y todo esto se puede hacer, es legal, legítimo, realizable. Hace falta un impulso político nuevo que nos permita abrir las puertas de una política diferente. Izquierda Unida plantea la posibilidad de unirse, de una nueva alianza, de un nuevo empuje que ya se vio el 28 de febrero de 1980, pero que después se ha ido disolviendo, enfriando, frustrando, desanimando en muchos casos, porque han visto que aquel partido que pregonaba cambio, honestidad, autonomía plena, le ha dado la espalda a todos aquellos valores que entusiasmaron al pueblo andaluz. Es el momento de recuperar aquel impulso. Es el momento de conseguir una nueva alianza roja, verde y violeta. Roja de los trabajadores, de la cultura del trabajo, trabajadores manuales e intelectuales. Roja de la economía social, cooperativista, autónomos, pequeña y mediana empresa. Verde de ese andalucismo de verdad, andalucismo con programa,
andalucismo con impulso organizado del 28 de febrero de 1980 y verde también de los ecologistas, de la necesidad de que no se produzca el infarto ecológico al que estamos condenados si sigue adelante la política desarrollista de gane usted dinero como sea, cuanto antes y saltándose todo tipo de escrúpulos. Y violeta, una alianza también violeta. Violeta es el color que simboliza a las mujeres. Hay muchas mujeres en este acto. Eso demuestra que este acto es importante. Eso demuestra que la mujer quiere salir fuera, al terreno de lo político, quiere huir, quiere comprender, quiere participar, quiere superar injusticias de todo tipo, incluso injusticias del lenguaje, un lenguaje manejado por clases dirigentes que ha intentado, como dice el refrán, que la mujer y la sardina permanezcan en la cocina. Un lenguaje que dice que el hombre público es un político y la mujer pública es una prostituta. Intentan que la mujer no salga por esa injusticia del lenguaje al terreno de lo público porque ahí la insultan. Y es importante que la mujer salga y conozca. Y es importante que la mujer sepa una cosa. Cuando uno... Tened cuidado con el lenguaje, mujeres. Cuando uno le pregunta a una ama de casa, ¿en qué trabaja? Te dice, yo no trabajo, soy ama de casa. Pues estás trabajando 14 horas diarias, puñeta. Lo que pasa es que no te pagan. La mujer está aportando al Producto Interior Bruto entre el 15 y el 20% sin saberlo. ¿Cómo? Reproduciendo la fuerza de trabajo. Es decir, cuando el hombre, el que trabaja, llega a la casa, hay que darle de comer, hay que tenerle las sábanas limpias, la ducha en buen estado, hay que hacer que descanse, que pueda descansar y llega y te dice, déjame descansar que mañana tengo que trabajar, para reproducir su fuerza de trabajo, para que al día siguiente pueda volver a trabajar. Eso vale miles y miles de millones de pesetas. Eso que la mujer ahorra al Estado a veces como criada barata al servicio del Estado, hay que invertirlo en guardería, en servicios sociales, en salud, que la mujer es distinta, que la mujer no es un hombre fracasado, la mujer es otra cosa y tiene enfermedades especiales y cosas especiales, y no se invierte lo que gana. Estamos 7,7 puntos por debajo de los gastos sociales de Europa. Y esta mujer, que cuando se le pregunta en qué trabaja, dice, yo no trabajo, soy ama de casa, tiene ya que sublevarse. Tiene que empezar a ver que aporta al Estado. Tiene que empezar a recuperar la dignidad. Tiene que empezar a comprender que no tiene que votar al poder porque el poder la está olvidando. Alianza Violeta. Sin Violeta no hay alternativa, sin Violeta no hay salida, no seáis un florero, pensar tranquilamente, salir al exterior, debatir, discutir, pensar con vuestra cabeza. Sois no algo inferior al hombre, sois lo que sois y podéis ser superiores a cualquier hombre. Ahí está el problema, una nueva alianza, roja, verde y violeta, pero hay que hablar con la gente. Hay que decirle a la gente, porque hay cierto desprestigio de los políticos, que las elecciones no las ganamos o las perdemos los políticos. Las elecciones no las ganamos o las perdemos las fuerzas políticas. Las elecciones las ganan o las pierden los ciudadanos, porque gozan o sufren las consecuencias de lo que han votado. Vamos a ganar estas elecciones. ¡Adelante!
Amigos de Dos Hermanas, a través vuestro, este andaluz que lleva 2 años en Madrid, quisiera dirigirse a todos sus paisanos. Hablo con la autoridad y la firmeza de poder miraros a los ojos después de una actividad política, en la medida en que desde la memoria ya hemos dicho en muchos foros durante muchos años lo que iba a pasar. Referéndum de la OTAN. Advertimos lo que se venía en lo alto. Aquel voto del sí nos ha costado 5,5 billones de pesetas en gastos de armamento. Hablo desde la autoridad que da el trabajo de 19 diputados que nos dio el pueblo andaluz en 1986. Y no hubo conflicto, ni conflictillo, ni pancarta, ni pancartilla que no estuviese en la puerta del Parlamento, ni diputado de Izquierda Unida convocatoria por Andalucía, en todos los fregados y en todas las injusticias que cometían con un pueblo que iba en busca nuestra a resolver los asuntos de los que estaban en el poder con el voto de ese pueblo, que iba en busca nuestra a resolver lo que habían hecho los que ese pueblo había puesto en ese poder. Hablo desde la autoridad que da la limpieza. La limpieza. No hay nada que esconder económico en Izquierda Unida. Está claro y está transparente. Desde esa autoridad yo voy a hacer una reflexión seria, como viene siendo la norma de Izquierda Unida, para que funcione la cabeza. Hace 15 días, un presidente de gobierno angustiado, preocupado, nos citó a los portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento Central. Un Felipe González que venía a decirnos que a ver si podíamos conseguir un consenso de Estado a fin de que las medidas que había que tomarse para adaptar la economía española a la Comunidad Económica Europea con el Acta de 1992 pudiese hacerse de acuerdo con todos. La respuesta de Izquierda Unida, tanto por Nicolás Sartorius como a través de mí, fue la siguiente: estamos dispuestos a trabajar sobre temas económicos, pero lanzamos una advertencia. No cuente el presidente con nuestro apoyo para adaptar la economía española a las exigencias del Acta Única de 1992. Y es mi obligación advertiros a todos, como tantas veces lo hemos hecho, advertiros que lo que se viene en lo alto comienza ya a aparecer con síntomas. Reconversión de la pesca, problema de los astilleros, problema del algodón, problema de la ganadería, problema del mármol, problema de la agricultura. Problemas sobre una economía que es competitiva, pero a la cual se le quiere imponer la horma desde los poderes económicos de la Comunidad Económica Europea. Y ante esa posibilidad de que nos encontremos de aquí a 3 años en situaciones difíciles, paisanos míos, no caben las siguientes actitudes que a veces, que siendo como somos como pueblo extraordinario, también tenemos unos defectos miserables que yo quiero señalar, porque hablo de andaluz a andaluz. Ante lo que se avecina, no cabe la insolidaridad ni la excusa de aquel que percibe una pensión porque piensa que se la regala el presidente del gobierno y de manera ovejuna se somete al poder pensando que los demás se la vamos a quitar. Me refiero a esos jubilados y jubiladas que con su apoyo al poder, pensando que le dan una limosna, sostienen un sistema político totalmente injusto. Y por tanto, si no han aprendido durante 8 años, si no se han dado cuenta de que esas pensiones han sido subidas porque el 14 de diciembre nos lanzamos los de Izquierda Unida con los sindicatos a la calle, tengo que pensar como andaluz también que ese jubilado y esa jubilada es responsable de lo que tenga que venir a partir de 1992. Pero también hay responsabilidad en una comunidad autónoma formidable, de gente decidida, pero demasiado milagrera. Confundimos
riqueza con dinero. Y cuando cae en cascada en esos pueblos el subsidio de desempleo, sistema de corrupción generalizada de compra y venta de votos, como el principio del caciquismo del siglo XX en este país, hay que decir que mientras no se hagan fábricas ni industrias, no hay riqueza. El dinero no es riqueza. La riqueza lo constituyen las obras que hombres y manos de hombres y mujeres hacen, fábricas, talleres, industrias, tejidos, confecciones, agricultura. Y en la medida en que hay una cascada de dinero que viene muchas veces en forma de subsidios o de operaciones urbanísticas al aire de la Expo 92, una parte de este pueblo, porque comienza a pillar alguna de las migajas, cree que está en el mejor de los mundos. Cuando haya terminado 1992, cuando los cientos de miles de camareros y camareras y del sector servicios hayan terminado su trabajo porque la Expo se cierre y se hayan ido a su lugar de origen y no queden las fábricas ni los talleres porque no se han creado, este pueblo milagrero va a tener que abrir los ojos y darse cuenta demasiado tarde que se equivocó al confundir dinero con riqueza. Y esto hay que tenerlo ya muy claro. Muchas veces nos falta la memoria y acudimos a los actos políticos o pensamos en la política como un circo y jaleamos y aplaudimos y reímos las gracias del payaso de turno, con mi respeto a los payasos, que al llegar aquí cuenta un chiste más o menos gracioso. O al político bravucón, achulado, que insulta por insultar, como el torero se adorna delante del toro pero que no hace ninguna faena. Y es lamentable para un andaluz tener que asistir cómo su pueblo a veces cree que fulano es un gran político porque dice una frase ingeniosa o porque es jaquetón. Creo que esto tiene que ser erradicado de nuestra tierra. Somos personas de una cultura milenaria, un pueblo que ha dado una cultura que le da vueltas a otros pueblos de la tierra, pero hay que acabar con este mal que tiene nuestra tierra. Hay que acabar con la visión del milagro, del dinero fácil, de la sumisión ovejuna al poder, y hay que tirar hacia adelante por lo que se nos viene en lo alto. Y frente a eso hay una alternativa clara y rotunda. En 5 palabras: orden. Y cuando digo la palabra orden no la confundo con el concepto que la derecha tiene de orden, que es el garrotazo. Me refiero a orden en la economía. Esta economía está desordenada. ¿Cómo puede haber una economía ordenada cuando hay un desequilibrio en los territorios de la comunidad autónoma andaluza? ¿Cómo puede haber orden económico cuando nos encontramos con autovías en un sitio y carreteras de mala muerte en otro? ¿Cómo puede haber orden cuando nos encontramos ferrocarriles en un lugar a 300 o 400 kilómetros por hora y otras zonas de Andalucía, incluso la propia provincia de Sevilla, sin nexo de unión por ferrocarril? ¿Cómo puede haber orden cuando muchas veces el dinero que se coge o las migajas está hecho a base de darle a la maquinita? ¿Cómo puede haber orden en una economía cuando estamos trayendo de fuera los productos que no producimos porque en los años 84 y 85 hubo una reconversión industrial salvaje que destruyó industrias y no creó las demás industrias? ¿Dónde está el orden en esta economía que ve que no puede gastar la Junta de Andalucía 180.000 millones de pesetas, incapaz de gastarlos con las necesidades que tiene el pueblo andaluz? ¿Dónde está el orden? Hay que poner orden. Y orden democrático, participativo. Propuesta hecha al presidente del Gobierno, propuesta hecha por Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, de manera perenne, constante, Consejo Económico y Social, sindicatos, patronal, fuerzas vivas, consumidores y ayuntamientos. Estudiar la comarca, qué potencial económico tiene, qué líneas de comunicación hay que montar, y junto a ello el poder sobre el crédito, que va parejo con la propuesta que hacemos a nivel de todo el Estado español, la creación de una banca pública. Mientras el pequeño y mediano empresario, el cooperativista, la sociedad anónima liberal no tengan crédito barato, no habrá un despegue económico de la riqueza que lo constituye la creación de la industria y del taller. Y la banca pública a nivel del Estado que se puede hacer significa para Andalucía el poder de un gobierno andaluz sobre las cajas de ahorros. Obligar porque se puede
que el dinero ahorrado por el pueblo andaluz quede en Andalucía y no vaya vía bancaria a otras comunidades autónomas, como después voy a explicar. Significa la planificación democrática a través del Consejo Económico y Social una red de infraestructuras de carreteras y de ferrocarriles. Andaluces y paisanos, Andalucía no es solo Sevilla, Huelva, Cádiz o Córdoba, es Almería, es Jaén, es Málaga, es Granada, es su sierra, son sus playas, son sus talleres, son los mármoles, es la minería, es nuestra tierra entera. No puede ser dividida en un foco llevado hacia el turismo y el resto olvidándose de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hay que hablar de infraestructuras, hay que hablar también de la reforma agraria. Y hablar de reforma agraria significa hablar de investigación y, por tanto, significa a nivel del Estado acabar con la investigación en gastos militares, que está por encima de lo que se gasta en investigación civil. Supone a colocar a hombres y mujeres de la universidad a investigar sobre nuestro material, sobre los minerales, sobre los metales, sobre las maderas. Significa que se puede hacer un crecimiento del Producto Interior Bruto en políticas que recuperen el medio ambiente. Este país nuestro llamado España, esta comunidad autónoma necesita una repoblación forestal profunda, porque el árbol, aparte de reponer el oxígeno que estamos consumiendo, supone una política de futuro. El árbol retiene la tierra de cultivo, el árbol impide que se llegue a la roca viva, y una política de estas a 30, 40 años tiene que situarse ya en la alternativa de hoy, porque hay que hacer política para futuras generaciones, una repoblación, un cuidado del medio ambiente. Significa también poner orden, racionalidad en este tremendo error y horror que constituyen las playas de nuestra comunidad autónoma, contaminadas, llenas de cemento, vendidas al capital extranjero, porque la inmensa mayoría de los hoteles que están en toda la Costa del Sol y en las posibles, ojalá, consigamos acabar con ello, las costas doñana, están en manos de los tour operators, los hombres que manejan el turismo desde sus países de origen. Cuando aquí llega el holandés, o llega el danés, o el sueco, o el finlandés, han dejado ya el 80% de su dinero en el país de origen, y aquí invierten en el cafelito, en el cubata o en el souvenir que se llevan, y el dueño del hotel recibe del tour operator el precio de la cama según le impone ya esto. Una economía basada en la especulación no es una economía segura. Un terreno que se vende, se revende, se vuelve a revender, se mineraliza el suelo, se contaminan las playas y a partir de ahí ya no llega el turismo. El sistema capitalista de esta manera depreda el medio ambiente, lo acaba, y cuando lo acaba se va a Bulgaria, a la Unión Soviética, a Italia o a los nuevos países que están abriéndose hacia el turismo. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Orden, planificación en el sector del turismo. Significa, por otra parte, que hay que hablar de una economía social muy ligada a ese medio ambiente, pero ligada a la capacidad de recuperar el valor añadido. Tenemos materias primas, pero que son manipuladas y transformadas fuera de la comunidad autónoma, en otras industrias y en otras fábricas. Tienen que volver aquí. Orden, racionalidad económica, planificación. Está en la Constitución, está en el Estatuto. Y planificación con unos ayuntamientos más fuertes económicamente, ayuntamientos con competencias sobre el suelo. Hoy el suelo es el sistema de lucro y de medro más importante que hay en nuestro país. La especulación es pavorosa. Ayuntamientos con poder sobre el suelo que regulen el mercado y hagan posible la construcción de vivienda barata, tanto de propiedad como de alquiler. Ayuntamientos que puedan hacer imposible la especulación. Nadie tiene derecho a especular con el suelo. No hay ningún principio ni humano ni divino que diga que el suelo es mío para revenderlo a lo que yo quiero. La izquierda no puede transigir por esa especulación de venta del suelo. No puede transigir. Y si alguno de entre nosotros vive a costa de la especulación, este no es su sitio. Izquierda Unida no es su lugar. Este no es el auditorio para poder escuchar esto. Ayuntamientos con fuerza, para que tengan capacidad de a niveles comarcales dar la mano con otros ayuntamientos. Comarca del Bajo Guadalquivir, ayuntamiento con ayuntamiento, lo cual supone eliminar esa política y esa visión cateta, estrecha, provinciana, localista, miserable y ruin de mi pueblo frente al otro. Hay que darse la mano uno a otro.
porque la izquierda es internacionalista. Si hablamos de los negros y de los chinos, ¿cómo vamos a enfrentarnos con el pueblo de al lado? Mientras el capital se une, el pueblo A se enfrenta al pueblo B, reproduciendo el espectáculo dantesco y pavoroso de los esclavos luchando entre sí para que el César romano pueda divertirse mientras se despedazan delante de sus ojos. Juntas comarcales que significan más poder municipal, y más poder municipal que significa más planificación, orden en la economía. Y democracia, segunda palabra. Democracia que significa transparencia, y transparencia significa una nueva ley de régimen local andaluza que obligue a todos los ayuntamientos al ejercicio de la participación ciudadana y las juntas municipales de distrito. No que deje en manos de los ayuntamientos la posibilidad de la participación ciudadana. Repito, una ley que obligue a los ayuntamientos a la participación ciudadana, que obligue al referéndum municipal en todas aquellas cuestiones que hacen necesaria la opinión de un pueblo. Democracia que significa información clara a los vecinos, con medios de comunicación estatal que den las opiniones de todos, tanto los de derecha como de los de izquierda, y que el pueblo juzgue quién pueda llevar la razón. Autoridad. Autoridad que tampoco es el garrotazo. Autoridad que es, como dicen en mi tierra, a la pregunta de quién es el mejor predicador, llega la respuesta: el mejor predicador es Fray Ejemplo. No hay autoridad política si el político de turno no predica con el ejemplo. No se puede hablar de reconversión, de reestructuración y de austeridad desde que el Estado le pague a uno una vivienda de medio millón de pesetas para residencia del presidente del Parlamento. No se puede hablar de austeridad y de apretarse el cinturón desde esa especie de patio de monipodio en que está hecha la administración española. No se puede hablar de autoridad desde las corrupciones que estamos viendo, pero corrupciones de una parte de los políticos, pero hay que decir quién la otra parte, alentada y subvencionada por esos patronos que en su vida han hecho una empresa y que siempre, perennemente, han vivido de las tetas de la administración, la local, la provincial, la autonómica y la central. De esos empresarios que han ido sobornando, incapaces de entrar en la competitividad, en una tierra donde jamás ha habido empresarios, salvo pequeños y medianos, sino vividores de los presupuestos del Estado. La contrata de la carretera, la contrata del matadero, la contrata del pantano, la contrata de la avenida, la contrata de la farola, la contrata del jardín, las contratas a dedos, saltándose la ley de contratación del Estado. Sobornados y sobornantes constituyen una fauna peligrosa en España que hay que eliminar a través de la democracia y desde la limpieza, desde la autoridad. Autoridad que significa que a la hora de enfrentarse a uno de los más graves problemas y lacras que tiene nuestra sociedad, aquí se ha dicho la droga, pero la droga, amigos de Dos Hermanas, tiene un origen que llega a los siguientes confines. Cuando hace unos meses se planteaba que convendría quitar las plantaciones de coca de Colombia y de Bolivia, los pobres campesinos indios que la cultivan desde hace mucho tiempo hicieron una pregunta muy ingenua. De acuerdo, no plantamos coca. ¿Plantamos maíz? No. El maíz lo produce Estados Unidos y tiene el mercado saturado. Bien. ¿Plantaremos frutales? No. La Unión Frutera Norteamericana produce la fruta suficiente y por tanto no podéis hacer la competencia. ¿Plantaremos otro tipo de planta? No, porque tal o cual país tienen ya toda la competencia hecha y se han repartido el cupo. Consecuencia, los indios tienen que volver a plantar la coca, porque la llamada economía de mercado libre impide a esa gente que pueda plantar otra cosa. Primer drama, la hipocresía de Occidente. Pero a niveles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, primera parte de una política, ayuntamientos con presupuestos, con una consejería de salud que ponga en marcha políticas de toxicomanía y drogodependencia. Efectivamente, el tratamiento al drogadicto. Pero a partir de ahí el problema del drogadicto es cuando vuelve a la casa y se encuentra en la misma situación, lo cual significa que el segundo eje de una actuación política es la formación profesional, la educación, la creación de empleo y la lucha cultural
contra una sociedad aburguesada que se aburre viendo programas necios de televisión sin ser capaz de generar la propia cultura que tenemos, más antigua que toda la cultura yanqui de los telefilms. Un país que está a las orillas del Mediterráneo, de Grecia, de Roma, de la antigüedad clásica, está en estos momentos de manera atontada comiendo hamburguesas y salchichas, olvidándose de la cultura del Mediterráneo. Estamos vencidos culturalmente y hay que luchar también con la posibilidad de reencarnar nuestra propia cultura. Pero falta todavía lo más importante. Por mucho que podamos coger al drogadicto, lo hagamos reinsertar en una sociedad distinta, si no se coge el bisturí y no tiembla la mano, hay que saber que muchas de las grandes inversiones de la Costa del Sol y del tráfico de armas, Khashoggi y compañía con nombre y apellidos, vienen de la droga. El dinero entra, se va a Suiza, lo blanquean y viene a España a ser invertido, lo cual produce una inflación. Propuesta concreta. Hasta que el secreto bancario no se levante, no podremos coger nunca a los grandes traficantes del narcotráfico. Nunca. ¿Y qué supone? Cuentas corrientes abiertas para conocer de dónde viene el dinero y de dónde va. Sé que esto es una medida que muchos pondrán enseguida la excusa de que se viola la intimidad. Y tengo que deciros en nombre de Izquierda Unida, frente al tremendo problema de la droga no cabe intimidad ninguna. Por tanto, hay que quitar el secreto bancario, la medida máxima que permitirá coger al gran traficante y a partir de ahí a la cárcel, que es su sitio, y si puede ser durante 30 años. Significa que la cuarta palabra, la calidad de vida, es la apuesta por algo que se pone en los textos escritos pero que nunca se cumple, los derechos humanos. Pero los derechos humanos no es solamente el derecho a la libertad o a la plena sindicación, que eso está clarísimo. El derecho humano también es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Plenitud de derechos humanos que, hechos con concreción y programa, significa una política de gasto público superior a la que en estos momentos se está produciendo. Y pensiones y jubilaciones, desde la limpieza de censos del PER, desde clarificar quién cobra indebidamente, desde limpiar la administración de tanta hora extraordinaria, desde limpiar la administración de tanto enchufe que ha perseguido. Es un momento de austeridad alegre, dando a lo que menos tienen, y significa salud, una concepción nueva de salud, no sanidad, porque este pueblo nuestro, cuando mira mal al drogadicto porque se pica o toma el caballo, no sabe que él también está drogado en gran parte. ¿Cuántos optalidones consumes? ¿Cuántas aspirinas? ¿Cuántos calmantes? ¿Cuánta lista de veneno te receta el doctor que tú crees que es muy bueno porque te da toda una lista enorme de productos farmacéuticos? Te está envenenando. El concepto de izquierdas significa salud. Prevenir antes que curar significa la atención primaria. El médico para 80 o 100 familias. Vuelta al médico de cabecera, el que conoce a cada persona y le aconseja no fumes, no bebas tanto, a tu padre le pasó tal cosa que lo conocí yo, la ficha correspondiente. En el momento en que eso se haga, un 40% de las personas que van a parar a esos gigantescos edificios llamados hospitales generales no tendría que ir. Porque el médico, el que está en el seguro obligatorio, cuando tiene una cola de no sé cuántas personas en un momento y el dolor de cabeza no se le ha quitado con la aspirina, volantazo al hospital general, al gran garaje. El médico de atención primaria supone, en principio, evitar la enfermedad y, en segundo lugar, evitar que la gente vaya a hacinarse a los grandes hospitales. Y significa dinero. O educación, significa inversión y dinero. O jubilación. Y al llegar aquí la pregunta clara, porque hablamos de programa. ¿De dónde? Está claro y es elemental. Reducción de los gastos militares. Si hace pocas horas Bush y Gorbachev han firmado un acuerdo importantísimo, si hace meses el Pacto de Varsovia prácticamente no existe, ¿por qué mantener, según lo que aprobó el partido mayoritario en el Parlamento hace un mes, 3 billones de pesetas para gastar en 8 años en armamento militar? Reducción de presupuestos militares y un nuevo ejército combativo y operativo en la defensa de nuestro país, pegado al terreno, donde un coronel sea capaz de correr y un general también, ducho en la modernidad y no un ejército burocratizado y cansino, incapaz hoy de enfrentarse al ejército de Marruecos.
Significa, por tanto, una opción estratégica que es el rompimiento y la salida de la OTAN y también el ponerle a los americanos el plazo fijo de Rota, de Morón, también de Torrejón de Ardoz y también de Zaragoza. Significa, en la política del gasto social, la propuesta sindical prioritaria. Peleamos por la propuesta sindical prioritaria. Elaboramos líneas políticas de esa propuesta como Izquierda Unida mucho antes de que se comenzase a hablar de la huelga del 14 de diciembre. Y hablamos de cosas muy claras. Óyeme bien, jubilado, cuando hablábamos de que la pensión mínima iguala al salario mínimo. Eso no lo dijo Felipe González, eso lo planteó hace tiempo Izquierda Unida. Así que quítate los miedos que te meten en la cabeza. O cuando planteamos la política del salario social por persona. O cuando planteamos el decidido avance hacia una política social de otro tipo. Y por último, autonomía plena. Cuando comencé a hablar de lo que Felipe González nos pedía, tuve presente lo siguiente. ¿No habéis caído cómo la burguesía nacionalista de Cataluña, Pujol, la burguesía nacionalista del País Vasco, Ardanza, han lanzado el tema de la autodeterminación? ¿Por qué? Porque saben perfectamente cuál puede ser el costo de nuestra entrada definitiva en la Comunidad Económica Europea mientras estemos aceptando todo lo que se nos impone. ¿Qué quieren hacer? Entenderse directamente con el capital alemán, con el capital inglés, con el capital francés. Por eso hablan de autodeterminación. Están preparándose a su propio territorio para evitar sufrir las consecuencias que una política claudicante de nuestro gobierno va a hacer si no la corregimos, que sean inevitables. ¿Y qué ocurre? Que mientras Pujol acusa de centralismo a Madrid, yo tengo que decir que Madrid no es centralista. En todo caso, en Madrid están los ministerios de un Estado centralista que creó el burgués catalán, el burgués vasco y el señorito andaluz, también responsable de ese Estado centralista, y el cacique gallego y la propia banca. Pues bien, mientras Pujol amenaza a Madrid, Madrid se acobarda y le da dinero por debajo de la mesa, o saca a flote la banca catalana, o cuando la burguesía nacionalista vasca amenaza, a continuación el Estado está sosteniendo Altos Hornos de Vizcaya, que son empresa privada deficitaria, mientras la gran acería de Ensidesa en Avilés, que puede producir acero para toda España y para toda Europa, está mantenida a un 80% de la producción. Pero ¿qué ocurre? Que allí el nacionalismo burgués de Cataluña y del País Vasco enseñan las uñas. Y la condición sine qua non es que hace falta que una leona o un león dormido, ¿cuándo rugirá este león andaluz?, está transigiendo absolutamente con todo. Bajan los créditos, se acepta. Hay política de pesca por la Comunidad Económica Europea impuesta, se acepta. Se habla de astillero, se acepta. Se habla de agricultura, se acepta. Se habla de algodón, se acepta. Y se acepta, y se acepta, y se acepta, mientras este pueblo siga pensando que esta es la única política posible. O este león ruge, o este pueblo será un gato de Angora, incapaz de decir un próximo miau. Y está dicho, y está advertido. No tenemos derecho a hacer eso. Pero no solamente como andaluces. Desde que estoy en Madrid tengo que recorrer toda España. Y me preguntan a mí, al andaluz, los castellanos de Castilla y León, y los de Castilla-La Mancha, y los de Extremadura, y los de Murcia, y los de Cantabria, y los de Asturias, y los Baleares, y los de Canarias. ¿Qué hacéis? Vosotros, un pueblo marginado, sometido, discriminado, pero tenéis en vuestra mano algo que yo no tengo, dicen los castellanos leoneses, el 151. ¿Por qué, andaluces, no cogéis el 151? El estatuto, como ha dicho Felipe, que se cumpla, empuñar el arma del estatuto. Y los castellanos leoneses y manchegos y extremeños vendrán detrás de nosotros porque seremos su campeón. Cambiaremos el Estado, obligaremos a Pujol, a Ardanza, a Fraga y a Felipe a distribuir la riqueza por todo el Estado. Si no, no hay solución ni para Castilla-La Mancha ni para Castilla-León. Somos la esperanza de 13 comunidades autónomas que están esperando que el andaluz, con su 151, se ponga al frente del ejército del 143. Y nos miran
y nos esperan el 23 de junio. Y tenemos como andaluces buena fama. No somos nacionalistas estrechos. Hablamos por Andalucía, para sí, para España y para la humanidad. Y tenemos fama de ser gente honesta, abierta, pero también corre la voz de que tenemos fama de gente incapaz de saber levantarse cuando es necesario. El 23 de junio este pueblo va a las urnas. Y yo quiero recordar algo, como andaluz también tengo derecho. Cuando se habla en la calle, qué injusticia con el todos son iguales. Ya he dicho, yo no le consiento a ningún andaluz de pie, por muchos callos en la mano que tenga, que diga todos son iguales. Hay alguien que todavía sigue siendo distinto. Cuando preguntan, ¿qué habéis hecho con el hermano famoso? La respuesta mía es dura. Con los 17 diputados que nos disteis, hemos llevado al vicepresidente al Parlamento, hemos pedido la creación de una comisión de investigación, hemos llevado al hermano al juicio, vamos a pedir que lo procesen, hemos pedido la dimisión. No podemos hacer nada más con lo que nos disteis, pero no nos pidáis ni un gramo más. Nos disteis 17 diputados, no nos pidáis que hagamos el trabajo de los 175 que le disteis al otro partido que se llama de la izquierda. No nos exijáis. No alberguéis la esperanza de que a la hora de la reconversión de astilleros o del cierre de la fábrica, el diputado Alcaraz, el diputado Monereo, el diputado Saborido van a estar dispuestos a solucionar los problemas. Sabéis que no podemos negarnos, pero ¿habéis pensado, pueblo andaluz, lo injusto que es a veces un pueblo cuando va en busca de una formación política que le saque las castañas del fuego y antes no la ha votado? ¿Por qué no vais en busca de Chávez, de González, de Guerra, vosotros que la habéis votado? Significa que cuando esto llega, y esta formación política con sus errores, pero que tiene la capacidad de miraros a todos a los ojos, que no suplica porque os considera iguales, solamente el que viene aquí a pedir el voto y arrastrarse a contar 4 chistes no os considera iguales. A la gente que se le considera igual se le habla de tú a tú. Cuando el que viene aquí comienza a halagar y pasar manos por el lomo, no os ve como iguales. Viene simplemente a un teatro para conseguir el voto. Desde la fijeza en la mirada os tengo que decir algo. Hemos hecho en el asunto ese y en otros más lo que hemos podido con el voto que nos disteis. Si no estáis de acuerdo con lo que ocurre, si como andaluces, igual que los castellanos y holandeses, por lo que respecta a la otra fuerza política, podemos sentirnos abochornados por el espectáculo, no preocuparos, está en vuestras manos el 23 de junio. Pero si aquí todavía sigue pensándose en la milagrería, en el miedo a veces cómodo, tendré que deciros una cosa, vamos a seguir trabajando por vosotros, igual, aunque no os deis, porque constituye nuestra apuesta política, que la sentimos desde el primer pelo a la última uña del dedo del pie, en nuestro convencimiento. Trabajaremos por la causa que creemos, pero después, dentro de 4 años, de 2 años, de 1 año, vendremos aquí a deciros nuevamente, qué pena, vuelta a equivocar, ¿cuándo aprenderéis? ¿Cuándo vais a rugir, puñeta? Bien, al principio decíamos que teníamos la palabra. Ahora puedo afirmar que además de la palabra, tenemos también la razón. Pero todo depende del esfuerzo vuestro y del esfuerzo de los que estamos aquí. Nosotros, ustedes y nosotros, somos Izquierda Unida. El 23 de junio tenemos el reto, nada más.